Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucha alegría volver a estar con ustedes. Gracias a Dios porque nos permite la vida, porque estamos vivos, porque tenemos oportunidades cada día de hacer lo correcto, de hacer lo que a Dios le agrada, lo que Él desea que hagamos. Entonces, me da mucho gusto volver a estar con ustedes, estar nuevamente como cada lunes, perdón, aquí reunidos para escudriñar la palabra de Dios. Para mí es un gozo y una bendición muy grande poder dirigirme a todos ustedes. Vamos a orar para comenzar el día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre de la gloria, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de recogimiento para estudiar tu bendita palabra, Señor. Hemos estado estudiando, Señor, la estructura de la Biblia, Señor. ¿Cómo fue, Señor, que se fue formando la palabra de Dios, Señor? ¿Cómo fue su estructura, Señor Santo? Lo estuvimos viendo, Señor, detenidamente, desde el Génesis, Señor, hasta el Apocalipsis, pero también estudiamos, Padre, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Padre Santo, el personaje central de toda esta obra maravillosa tuya, Señor, que dictaste a esos hombres, Señor, en el Espíritu Santo, Padre, para que escribieran cada letra, Señor, porque cada palabra, Señor, que está escrita en tu palabra, Señor, es una palabra salida de tu corazón, Señor, de tu mente, Señor, de lo que tú quieres para nosotros, Señor. Pero el personaje central, Señor, de tu libro, la Santa Biblia, Señor, las Sagradas Escrituras, es tu Hijo amado, Señor, nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo, Señor. Hemos estado estudiando, Señor, pero también hemos estado estudiando, Señor, de que tenemos que ser hacedores de tu palabra, Señor. Que ese plan maravilloso, Señor, que tú tuviste en tu corazón y en tu mente, Señor, de enviar a tu Hijo en rescate, Señor, de la humanidad, Señor. Tenemos, Señor, la tenemos, Señor, ese plan de salvación en la Sagrada Escritura, Señor. Pero para que tenga efecto en nuestras vidas, Señor, ese plan de salvación, Señor, necesitamos escudriñar tu palabra, Señor, escudriñarla detenidamente, Señor, creer en tu amado Jesucristo, Señor, en nuestro amado Salvador, Señor. Creer, Señor, aceptarle, reconocer nuestro pecado, Señor, para poder, Señor, recibir tu perdón y la salvación, Señor. Ese regalo maravilloso de la salvación, Señor. Y que por medio de la Sagrada Escritura, Señor, al estudiarla, ahí vamos a encontrar, Señor, el propósito que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ese propósito, Señor, que tú tienes para nosotros trazados en la palabra, Señor. Necesitamos, Señor, estudiar tu palabra, Señor, pero no ser tan solo, Señor, oidores o lectores únicamente de tu palabra, Señor, sino hacedores de ella, Padre. Que cada día, Señor, estemos poniendo en práctica tu palabra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor, porque si queremos ponerla en práctica en los demás, Señor, pero en nuestra vida, Señor, todo lo que hablemos, Señor, resulta falso, Padre. Necesitamos, Señor, que tu palabra se encarne en nuestras vidas, Señor, que tu palabra, Señor, se establezca en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, para que tengamos cada día más, Señor, más de Jesucristo, Señor. Cada día, Señor, nuestra mente sea la mente de Cristo, Señor. Cada día, Señor, la llenura de tu Espíritu, Señor, traiga a nuestras vidas frutos de arrepentimiento, Señor, frutos, Padre Santo, del Espíritu Santo, Señor, que cada una de nuestras actitudes, de nuestras acciones, de nuestra manera de hablar, Señor, en nuestro comportamiento, Padre, se reflejen los frutos del Espíritu Santo, Señor. Necesitamos, Padre Santo, ser hacedores de tu bendita palabra, Señor. No tan solo, Señor, oidores, Padre, porque ya también estudiamos, Señor, que tu palabra es poderosa, Señor, que tu palabra es eficaz, Señor. ¿Y por qué es eficaz, Señor? ¿Por qué es poderosa? Porque es tu palabra, Señor, esa palabra con la que tú, Señor, formaste los cielos, la tierra, el universo y todo cuanto podemos ver, Señor, y todo aquello también, Señor, que es invisible y no lo vemos, Señor.
tú lo creaste con el poder de tu palabra, Señor. Y ahora, Señor, además dice tu palabra, Señor, que todo lo que ha sido hecho, Señor, fue hecho, Señor, por tu palabra. Y fue hecho, Señor, por Jesucristo, para Jesucristo y por Jesucristo, Señor. Él es el motivo, Señor, por el cual subsisten las cosas, Señor. Gracias, amado Dios. Permite, Señor, que cada día, Señor, con el estudio de tu palabra, Señor, la pongamos en práctica, Señor. Y no solamente la pongamos en práctica, Señor, sino que seamos testimonios vivos, Señor. Que seamos hacedores de tu palabra. Que tu palabra, Señor, tenga ese poder efectivo, Señor, porque la semana pasada estudiábamos, Señor, que tu palabra es poderosa, Señor, y que tiene un poder activo, Señor, para llevar a cabo todo aquello para lo cual tú la has enviado, Señor. Muchas gracias, Padre. Hoy estamos por iniciar, Señor, un nuevo tema, Señor, que es, Padre Santo, la palabra profética más segura, Señor. Esa palabra profética, Señor, que muchos, señores, andan divagando y diciendo que el Señor dijo y que no, Señor, la palabra profética más segura es tu bendita palabra, Señor, porque ahí está escrita, Señor, toda la profecía, Señor, para toda aquella profecía en el Antiguo Testamento, Señor, y en el Nuevo Testamento. Todo, Señor, en el ayer, en el hoy, en el mañana, Señor, la palabra profética más segura que se ha ido cumpliendo, Señor, y que se seguirá cumpliendo tu palabra, Señor, porque cada día que abrimos nuestros ojos a un nuevo día, Señor, podemos ver el cumplimiento de tu profecía, el cumplimiento de tu palabra, Señor. Y conforme a los eventos, Señor, que estamos viendo, Padre, el regreso por tu iglesia, Señor, el arrebato, Señor, de tu iglesia, Señor, está pronto a suceder, Padre. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, a estar despiertos espiritualmente, Señor, a buscarte de constante, Señor, para que estemos preparados, Señor, el día que tú vengas. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, hombres y mujeres que cada día te busquemos más con desesperación, Señor, como el aire que respiramos, Señor, así que sea tu palabra, Señor, que es la que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene firmes, Padre. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús, Padre, y te doy gracias por cada uno de mis hermanitos en la fe que ya están conectados, Señor, y también por los amigos y amigas que hoy ya se conectaron, Padre. Gracias, Padre, porque ya se encuentran al frente de su aparato receptor, Señor, en la estación, Señor, Radio Jai 104.3 FM aquí en Tizayuca, Padre. Y también, Señor, para todos aquellos, Señor, que nos siguen por medio de las redes sociales, Padre Santo, por medio de Facebook, Señor, por medio de YouTube, Padre, en la página, Señor, de la congregación Dios es fiel, Señor, una comunidad donde se predica, Padre Santo, la sana doctrina, Señor, la cual está dirigida, Señor, por nuestro pastor, Señor, Doroteo Rivera, y nuestra pastora, Señor, Adriana Herrera. Bendice, Señor, bendice a cada hermano, Señor, quita todo obstáculo, quita todo aquello, Señor, que pueda venir a perturbar este tiempo, Señor. Todo aquello, Dios mío, que se oponga, Señor, para el conocimiento de tu palabra. Señor, derriba muros, Señor. Derriba, Señor, toda altivez, Padre, todo orgullo, Señor. Quita, Señor, todo tapón de nuestros oídos espirituales. Quita, Padre Santo, todo aquello, Señor, todo ese orgullo, Señor, toda esa altivez delante de tu palabra, Señor. Y que en esta hora, Señor, sea tu Espíritu Santo llevándonos a toda verdad, Señor. Recordándonos, Señor, lo que tú dejaste escrito, Señor, las indicaciones que tú dejaste por medio de tu amado Hijo, Señor, para nuestras vidas, Señor. Y también, Señor, por cada palabra escrita en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias por el hermoso privilegio, Señor, que me permites, Padre, para dirigirme, Señor, a otros amigos, Señor, a otros hermanos, Padre, y poder, Señor, hablar de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo tomando el lugar, Señor, tomando mis labios, Señor, para que sea Él hablando, Señor, toda verdad, dirigiéndonos a todo conocimiento tuyo, Señor, que nos dé sabiduría, Padre, y sobre todo, Padre de la gloria, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quitando, Señor, de nuestras vidas todo engaño, toda mentira, Padre, y que nos lleve a la verdad genuina que eres tú, amado Dios. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar.
Ya decía yo, ¿verdad? Hace un momentito en la oración, la semana pasada hablábamos de ese poder transformador de la palabra, y la semana pasada hablábamos de que el propósito principal que, que se lleva a cabo en nuestras vidas al ser transformados por la palabra de Dios es que nos quiere llevar a tener la mente de Cristo. Tenemos que tener la mente de Cristo. Si tú y yo ya recibimos a Jesucristo, si somos seguidores de Cristo, en la mañana, a mediodía, nos hablaba nuestro pastor al respecto. Si nosotros somos seguidores de Cristo, si nosotros creemos en Él, entonces debemos ser obedientes, debemos de ser unos verdaderos seguidores de Cristo y ser obedientes a su palabra. Y solamente así, por medio de la palabra, es como podremos obtener la mente de Cristo, porque entonces se va estableciendo la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestros corazones. Recuerda que dice la palabra de Dios que en el corazón, ahí es donde se encuentra nuestro tesoro. Si nuestro corazón está lleno de maledicencia, de amargura, de pecados, eso es lo que va a salir de nuestros labios. Pero si en nuestro corazón tenemos sanidad a la palabra de Dios, si en nuestro corazón tenemos la palabra de Cristo, la tenemos atesorada, entonces, y solo entonces, de nuestros labios hará bendición. Saldrá palabras de vida para otros, porque cada vez que nosotros le damos el mensaje a otra persona, les estamos dando, les estamos compartiendo vida, porque cuando esas personas, decíamos la semana pasada, que salimos a predicar la palabra, habrá quien sí la escuche, habrá quien no la escuche, pero sabemos que la palabra de Dios se va a cumplir, porque jamás va a regresar vacía. La palabra va a regresar con frutos de arrepentimiento o con frutos de justicia. Para aquel que recibió a Cristo, para aquel que escuchó la palabra, que la atesoró y que se arrepintió y que vino a las plantas de Cristo para perdón de pecados, entonces será para salvación. Pero aquel que se niegue a escuchar la palabra de Dios, aquel que, como te ponía yo ese ejemplo de este hermano, ¿verdad?, que predicaba, y que eso sucede mucho. Lo podemos ver en muchas partes, lo podemos ver por televisión incluso, de tanta gente que predica la palabra y los escupen, les rompen sus Biblias, los insultan, y es el único, el único grupo de personas que es atacado de esa manera son los grupos cristianos. Aquellos hombres y mujeres que predican la palabra de Cristo son los más atacados, porque pueden predicar contra cualquier barbaridad. Te decía yo la semana pasada, ¿verdad?, que se hacen leyes corrompidas, leyes que vienen a transgredir los principios, los estatutos, los mandamientos de Dios, y que el hombre está estableciendo leyes que van en contra natura, van en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Te acuerdas que te decía yo la semana pasada que Dios lo creó todo y lo creó bueno? Creó al hombre bueno, porque era un hombre que te decía yo que se paseaba, el Señor mismo se paseaba en el jardín del Edén con él y platicaba, porque Adán era una persona con una conciencia limpia, con un corazón limpio, por eso podía tener una comunión tan maravillosa con Dios. Desafortunadamente, tenemos el libre albedrío, y el libre albedrío, pues viene a destruir muchas cosas. ¿Por qué? Porque el hombre escoge, el hombre tiene inclinación para lo malo. ¿Por qué? Porque desde la caída de Adán y Eva nos damos cuenta de que el hombre comúnmente en lugar de escoger hacer lo bueno, determina hacer lo malo.
Y eso lo va alejando cada día más, cada día más, cada día más de la presencia de Dios. El Señor no se aleja, hermanos. Quienes se alejan somos nosotros con nuestras actitudes, con nuestras malas acciones, con nuestro desapego a Dios. Entonces, hasta el día de hoy, te decía yo, ¿verdad? Estudiamos la semana pasada, te estoy haciendo un pequeño recordatorio porque es importante que recordemos que este mundo está regido por Satanás. Porque acuérdate que hablábamos de un texto que dice, ¿verdad? Ya estoy pronto a irme, porque el príncipe de este mundo ya viene y nada tengo yo con él. Y entonces nos damos cuenta de que este mundo está siendo gobernado por Satanás y por sus ángeles caídos. Y por eso vemos tanta maldad, tanta perversidad, tanta, tanta incoherencia, tantas cosas tan absurdas, hombres sintiéndose animales, casándose con árboles las personas, mujeres que se creen hombres, hombres que creen mujeres, hombres adultos que se creen niñas porque ellos se creen que son niñas, que Dios se equivocó, y en su mente retorcida hablan muchas tonterías. Y vemos que ahora ya, y hablábamos también la semana pasada del aborto, ¿verdad? Que ya se ve tan normal que maten a los bebés. Y eso es un asesinato. Y dice la palabra de Dios que ningún asesino entrará a los reinos de los cielos, ni ningún mentiroso, ni ningún afeminado. Nada de eso va a entrar al reino de los cielos, hermanos. ¿Y sabes qué? Necesitamos entender, hablábamos en nuestros estudios pasados, que entendemos que en el mundo haya esa infinidad de pecados y de pecados que cada día inventan más pecados y pecados cada día más terribles, más espantosos. Hay lugares en el mundo donde están permitiendo bodas de ancianos hasta de 80, 90 años con niñas hasta de 8, 10 años. O sea, unas bola de tonterías. Y decíamos la semana pasada que la palabra de Dios dice que va a suceder como en tiempos de Noé. Y no estamos muy lejos, ya estamos en esos tiempos, como en ese tiempo que cuando Noé les habló de que se arrepintieran porque Dios iba a destruir el mundo, la gente se burlaba de él, y está loco, es un fanático, y tantas cosas lo insultaban. Y durante 120 años, que fue el tiempo que duró el armar el arca, se estuvo predicando del arrepentimiento. 120 años, hermanos. Y nadie hizo caso. Y cuando llegó el momento que se terminó el arca, metieron todos los animales. Fíjate qué tremendo, que mejor los animales se salvaron que el ser humano. Los únicos que se salvaron fue Noé y sus hijos. Dice la palabra de Dios que 8 personas. Noé, su esposa y sus hijos con sus esposas. Y vemos cosas que sucedieron y además te mencionaba yo la semana pasada un dato importantísimo, que el arca, el mismo Dios Todopoderoso cerró las puertas. Él fue el que las cerró. Y te decía yo que hay puertas que el Señor cierra y nadie puede volverlas a abrir. Y hay puertas que el Señor abre y que nadie podrá cerrarlas. Entonces, eso sucedió y cuando se cerró y empezó a llover, dice la palabra de Dios que se abrieron las fuentes de los cielos. Empezó a llover tremendamente y no me puedo imaginar lo tremendo y lo terrible que ha de haber sido, hermanos, porque actualmente estamos viendo sucesos tremendos por televisión. Incluso aquí en México ha sucedido. Ciudades, pueblos,
tragados por el agua, porque han estado cayendo unas tormentas tremendas. Entonces imagínate cómo habrá sido en ese tiempo, que incluso fíjate que yo estudiando y escudriñando, el agua subió más de 3 metros por encima del monte más alto. Todo quedó sumergido. Toda vida, tanto animal como humana, como alada, aves, murieron. ¿Por qué? Los que volaban, porque no tenían dónde posarse, dónde pararse, y porque llovía continuamente. Hoy está sucediendo lo mismo, hermanos. El cristiano responsable, el que verdaderamente es un cristiano responsable, está predicando la palabra de Dios. Donde quiera que se para, por medio de los medios que podamos hacerlo, lo estamos haciendo, hermanos. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Porque el momento de la venida de Jesús está cerca por su iglesia. Y una vez que la iglesia de Cristo ya no se encuentre aquí en la tierra, van a comenzar sucesos muy tremendos que están registrados en la palabra de Dios. Fíjate que probablemente más adelante hablemos de esos temas, porque quiero platicar contigo, quiero hablarte a ti de esos temas, de ese futuro no muy lejano que está por venir y que la mayoría de la gente, sobre todo dentro de la iglesia cristiana, está ignorante de todas esas cosas. Creen que todo es color de rosa y creen que el recibir a Cristo es, ya lo recibí y me voy a dormir porque pues ya soy salva, haga lo que haga, ya no pasa nada. No, hermanos. Dice la palabra de Dios que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque la salvación es algo bien importante. Te decía yo en los estudios que el Señor Jesús, nuestro Padre eterno, envió a lo más amado para él, que era su Hijo Jesucristo. Hizo ese enorme sacrificio de enviar a su Hijo. Y nuestro amado Jesucristo hizo el sacrificio de dejar todo lo que tenía, de renunciar a todo lo que él tenía para venir a tomar el lugar que nos correspondía a nosotros como pecadores. Esa cruz es una cruz de maldición donde colgaban a los pecadores, a los peores pecadores. Y sin embargo, Jesús tomó ese lugar para salvarte a ti, para salvarme a mí. Entonces tenemos que hacer conciencia, tenemos que entenderlo. Jesús va a venir por una iglesia que mantengamos nuestros vestidos limpios, relucientes, sin mancha, sin arruga. ¿Por qué? Porque al cielo no puede entrar nada inmundo. Tenemos que estar limpios. Ya fuimos limpios por la sangre de Cristo. Ya hemos sido justificados, pero necesitamos mantenernos, dicen por ahí, ¿verdad? En el mundo. Lo importante no es llegar, sino mantenerse. Necesitamos mantenernos firmes en el camino de Cristo. Te decía yo la semana pasada, y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino mantenernos firmes sobre las pisadas del Maestro, porque Jesús se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la peor de las muertes. Y todo para salvarnos de ese lugar de tormento que es el infierno. Y muchos no lo entienden. Muchos creen que todo esto es una leyenda o es un cuento o es una historia que alguien se inventó para lavarle, dice la gente, para lavarles el coco a la gente. No, hermanos. Esto es verdad. Tan verídico como que también Satanás existe. Y que si tú no te arrepientes a tiempo, estarás un día con él sufriendo eternamente, hermanos.
Entonces, hablemosle al mundo, pero también pongámonos las pilas tú y yo, porque necesitamos estar bien, hermanos, poniéndonos a cuentas todos los días, poniéndonos a cuenta delante del Padre de cualquiera cosa que todavía no podamos superar, que sigamos batallando con cosas y que no las podemos todavía vencer. Y lo podemos hacer por medio de la palabra de Cristo. Si dejamos que la palabra de Dios esté en nuestras vidas de constante, entonces la palabra de Dios, que es viva y eficaz, va a hacer su trabajo. Pero tenemos que dejarla trabajar en nosotros. Entonces, hoy comenzamos un tema maravilloso que es la palabra profética más segura. Ya lo hemos estado mencionando en nuestras lecciones anteriores, que es posible llegar a tener una relación con Dios. Y para quienes anhelamos conocer a Dios como persona y establecer una relación constante con Él, es vital e importante tener una relación con la palabra de Dios, ya que ésta revela el carácter. Eso ya lo habíamos dicho en nuestras clases pasadas, que la palabra de Dios nos revela el carácter, el sentir del corazón de Dios y la mente de Dios, la mente de Jesucristo y el Espíritu Santo. Todos hemos estudiado ya desde que comenzamos nuestros estudios, desde el primer estudio que tuve el privilegio de poder compartir con ustedes, hemos estado hablando de constante que si tú y yo queremos verdaderamente conocer a Dios, tenemos que irnos a la palabra, porque ahí está el carácter, el sentir, la mente de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas. Necesitamos hacerlo, porque solo de esa manera podemos hacerla. No podemos hacerlo leyendo el periódico, ni viendo la televisión, ni escuchando, no sé, tantas cosas. Lo único que nos puede llevar a conocer verdaderamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo es la palabra de Dios. Tenemos que sumergirnos en ella, tenemos que empaparnos de ella. Y cuando digo sumergirnos, precisamente por eso digo sumergirnos, porque cuando alguien se para a la orilla del mar y nada más mete los pies, pues no va a saber lo que es estar sumergido en el agua del mar, ¿verdad? Y aquellos que lo han hecho, pues platican experiencias maravillosas. Pero hay otros, ¿verdad? Que no se meten al agua porque les da pavor. Entonces, nunca van a poder conocer qué es tan extraordinario lo que encuentran aquellos que sí se sumergen y que los ve uno como pescaditos nadar de una manera extraordinaria. Por eso es que te digo sumergirnos, porque sumergirnos significa que tenemos que empaparnos hasta el último cabello de la palabra de Dios. Esa es la única manera, no hay otra. No hay otra, hermanos, en la que podamos nosotros. Y entonces es la única manera. Esa es la única manera como podemos conocer a Dios, sumergiéndonos, dándole a la palabra esa autoridad en nuestras vidas para que nos sumerjamos, nos empapemos de la palabra. Y así como te ponía el ejemplo de las personas que se sumergen, aquel, ¿verdad?, que no se sumerge, aquel que no quiere tener una relación tan apegada de la palabra, puede haber a otros que sí se sumergen y digan, yo quiero sumergerme, quiero conocer, quiero saber, quiero empaparme de la palabra de Dios para poder conocer. Decíamos hace un momentito, ¿verdad? El carácter, la mente y el sentir de Dios para nuestras vidas. Porque solamente de esa manera vamos a encontrar esa dirección, esa seguridad y esa confianza que la palabra de Dios nos brinda.
Vamos a ver cómo es que la palabra de Dios nos brinda para nuestras vidas, para nuestras personas, esa dirección y seguridad y también y confianza en nuestras vidas. La palabra de Dios nos brinda dirección. Vamos a ver cómo es que el primer punto del que te acabo de hablar. Cuando nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios nos brinda seguridad. ¿Y cómo es que nos brinda seguridad o cómo tenemos esa certeza de que la palabra de Dios nos brinda seguridad o nos brinda dirección más bien? Es porque sabemos a dónde dirigirnos si en verdad queremos conocer a Dios. Entonces, ¿cómo tenemos esa seguridad de que nos brinda dirección? Porque aquí nos está enseñando el camino. Dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y si nosotros queremos conocer cómo es ese camino que nos va a llevar a la eternidad, a la salvación, tenemos que encontrarlo en la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice Juan 5:39. Mira, dice la palabra de Dios, ya hemos visto este texto mucho, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ya muchas veces en estudios anteriores te he mencionado que si quieres conocer a un autor, pues tienes que leer su obra literaria, tienes que leerlo, porque ahí vamos a conocer si ese escritor, pues es una persona, si es un poeta, bueno, pues es que este hombre debe de amar tanto la poesía porque escribe una poesía maravillosa. Si tal hombre habla sobre cosas de tenebrosas, pues a lo mejor es un hombre que se interesa por lo oculto y por eso escribe todo ese tipo de cosas. Pero si nosotros queremos conocer al autor de la vida, al Dios Todopoderoso, el que nos está dando el camino a la salvación y que ese camino maravilloso es Jesús, solamente escudriñando ese libro maravilloso que escribió por medio del Espíritu Santo, solamente así podremos conocerlo, porque además dice aquí la palabra de Dios que debemos escudriñar, porque escudriñar es una cosa y leer es otra. Leer es leer algo superficialmente, pero escudriñar es sacarle la esencia, sacarle los nutrientes. ¿Te acuerdas que en nuestros primeros estudios hablábamos de eso, verdad? Que cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, estamos sacando de la palabra todos esos nutrientes que nuestro espíritu necesita, que nuestro hombre nuevo necesita para que crezca equilibradamente, para que crezca sano, teniendo todos esos nutrientes que la palabra de Dios nos brinda para nuestro espíritu. Y dice aquí, porque a vosotros os parece, porque ahí es donde vamos a encontrar la vida eterna. No hay en ningún otro libro, no, ni en la dianética, ni tampoco en la cienciología, ni tampoco en nada, en ninguna secta, en ninguna religión, porque Jesús no es una religión. Jesús es la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que tenemos que predicar. No andamos predicando una denominación, ni andamos predicando a Jesucristo. Cuando Jesucristo vino, no andaba con denominaciones. Él es el camino, la verdad y la vida. Y ahí, en su escritura, en las Sagradas Escrituras, es donde vamos a encontrar detalladamente el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo. Y dice además, porque además ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué quiere decir? Que ahí vamos a ver el testimonio de Jesús, cómo era que se comportaba, qué era lo que hacía, cómo actuaba, cómo hablaba, cómo caminaba, qué hacía. Ahí es donde le vamos a encontrar, en la palabra de Dios. No lo vamos a encontrar en ninguna otra cosa. Jesús nos habla constantemente. ¿Te acuerdas que mira, vamos a ver qué dice en Juan 14:8. Vámonos a la Sagrada Escritura. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo,
¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Fíjate qué verdad tan tremenda aquí habla el Señor Jesús, ¿no? Cuando nosotros nos vamos a la Sagrada Escritura, vamos a encontrar el carácter de Dios, su sentir, su pensamiento. Y dice aquí, acabamos de leer, que cuando Felipe le dijo, bueno, mira, Señor, para que ya estemos tan a gusto y tan contentos, muéstranos al Padre. Y el Señor Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Soy yo mismo, porque Él y yo uno somos, dice la palabra de Dios. El que me ve a mí, está viendo al Padre, porque Él y yo andamos con el mismo, tenemos el mismo carácter, el mismo sentir, el mismo pensamiento, el mismo espíritu. Entonces, la palabra de Dios nos da testimonio de Dios. Nos da testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, las Escrituras revelan a Jesús y Jesús revela al Padre, ¿verdad? Cuando nosotros leemos aquí todo lo que hizo Jesús y cómo se comportaba, estamos viendo al mismísimo Padre actuando a través de él. Porque él mismo era la imagen del Padre. Mira lo que dice Juan 1:18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, nadie jamás ha visto al Padre, dice aquí la palabra de Dios. Pero dice que el Hijo que estaba en su seno, que estaba ya con Él, Él es el que ha venido a mostrarnos en toda su magnitud, en toda su magnificencia, nos mostró al Padre. Entonces, ahí Él viene a mostrarnos que Él es Dios Todopoderoso. Y mira lo que dice, vamos a leer también Juan 16:13-15. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, estas palabras las dijo Jesucristo, se las dijo a sus discípulos, les dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, aquí estamos viendo, ¿te acuerdas que eso ya lo estudiamos? De cómo el Señor habla y le dice, el Espíritu va a venir, no salgan hasta que venga el Espíritu Santo y se derrame sobre sus vidas. Y además dice, y cuando, aquí les recalca, y cuando Él venga, cuando esto suceda, Él los va a guiar a toda verdad. Y sabes una cosa, hermano, si a veces decimos, ay, no es que dice esto, pero vamos y lo vemos en la palabra de Dios y se contradice con la palabra de Dios, eso no viene de Dios, hermanos. Por eso dice aquí que el Espíritu nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda verdad. Y si de repente en nuestra mente o en nuestro falta de entendimiento, a veces decimos, es que el Señor me dijo, y es nada más algo que a mí me nació y que yo pensé y que yo creo, eso no viene de Dios, hermanos, porque no nos está guiando a toda verdad. Si alguien está en pecado y viene y dice, bueno, y por ejemplo, está en adulterio y el Señor le dice, viene alguien y le dice, es que el Señor me dijo que está bien, que ya debes de dejar esa otra mujer y debes de estar con esta nueva. Eso no viene de Dios, hermanos.
Y no porque me lo diga alguien que supuestamente conoce mucho de la palabra. No, hermanos. Hay hombres que dicen, es que yo puedo tener muchas mujeres, y son hombres que dicen, ¿verdad? Porque eso es lo que ellos dicen, no lo que dice Dios. Ah, es que Dios me dijo que yo puedo tener muchas mujeres. Eso no es cierto. La palabra de Dios no dice eso. Y así como eso, hay tantas barbaridades que la gente habla. Entonces, si no nos está guiando a toda verdad, conforme a lo que dice, lo que está establecido en la palabra de Dios, eso no viene de Dios. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda verdad. Y además, fíjate, hace aquí, habla el Señor, dice, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo no va a venir a hablarnos porque a él se le ocurrió. No, dice aquí, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Y cuáles son esas cosas que oyere? Las cosas que oye que le dice el Padre, el Dios eterno. El Espíritu Santo no va a venir a hablarnos otras cosas que van en contra de lo que dice el Padre, sino va, dice aquí, va a hablarnos de lo que oye de la voz del Padre y nos va a hablar sobre las cosas que han de venir, las que se han de cumplir, las que ya están escritas en la palabra de Dios, nos las va a revelar por medio del Espíritu Santo. Y además dice, él, o sea, el Espíritu Santo, me glorificará porque tomará de lo mío. Cuando él viene y nos enseña y nos habla, está tomando de lo que Jesús dejó para nosotros. Dice, por eso dije que tomará de lo mío, de lo que yo le dije que les dijera, de lo que yo le dije que les enseñara, y les enseñará y se los hará saber. Tenemos que entender eso, hermanos, porque hay gente que hace tantas y tantas barbaridades en nombre de Dios. Toman el nombre de Dios para hacer tantas tonterías, para escudarse en el nombre de Dios. Y como la gente no se toma el tiempo para escudriñar de la palabra, pues a todo dicen amén. A todo dicen amén. Y si tú y yo no estamos preparados, te decía yo en nuestros estudios pasados que han habido falsos profetas, han habido falsos maestros, han habido hombres amadores de sí mismo desde, desde, desde antes que el Señor Jesús viniera a nosotros. Ya habían esos hombres engañadores y mentirosos. Y cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, pues con más razón. Y hasta el día de hoy los hay y los habrán y seguirán habiendo. Seguirá habiendo hombres mentirosos, hombres engañadores, hombres que se llenen la boca diciendo Jesús me dijo, el Señor me dijo, y que son puras mentiras. Y que si no nos preparamos en la palabra de Dios, que si no estudiamos, a todos les estaremos diciendo amén. Y aunque mi vida esté llena de de tanto pecado, aunque yo esté en el mal camino, pero alguien viene y me dice que Dios dice que yo soy su mejor sierva, ah, pues qué padre, porque estoy en adulterio, pero el Señor dice que soy su mejor sierva, porque el hermano fulanito me lo dijo. No, hermanos, si alguien viene y me dice, si yo estoy en adulterio y alguien viene y me dice el Señor que eres su mejor sierva, no importa que estés en el adulterio, indudablemente ese hombre no viene ni de Dios porque yo estoy mal. Debo de corregirme. Y recordar que dice la palabra que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Y si alguien viene y me dice lo contrario, es un falso profeta, porque la palabra de Dios dice que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los rateros, ni los asesinos, ni los afeminados entrarán al reino de los cielos. Tenemos
cada día, hermanos, seguir batallando con cosas. Y si seguimos batallando, hay que pedirle al que todo lo puede para que nos ayude a que eso cada día vaya menguando en nuestras vidas. Entonces, Jesús dice que el Espíritu le glorificará a Él y al Padre. Debemos de entender que el Espíritu Santo siempre va a glorificar al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque si queremos tener una relación verdadera y profunda con el Padre y con Jesucristo y con su Espíritu Santo, que es el medio que Dios ha establecido o que ha provisto para nosotros para que podamos dirigirnos, es la palabra de Dios. Su Espíritu Santo, el Señor nos los envió para que Él nos enseñe, para que nos corrija, para que nos instruya, para que nos haga ver que estamos haciendo las cosas mal. Y para que si las estamos haciendo bien, nos ayude a mantenernos en ese camino correcto. No podemos creer ni poner toda nuestra fe en religiones, ni en filosofías humanistas, ni en tampoco en libros que dicen que son libros de superación personal. Eso no nos va a servir para nada, hermanos. Todo eso es momentáneo. Todo eso nos va a traer a lo mejor una tranquilidad momentánea, pero lo que Dios da es eterno. Lo que Dios nos da es paz. Lo que Dios nos da es salvación y eso es eterno. Dios puso en el corazón del hombre eternidad, porque Él quiere que estemos allá con Él, porque para eso fuimos creados. Esa es la predestinación, hermanos. Dios nos creó para tener la relación que Adán tenía antes de la caída. Él quería que tuviéramos esa relación con Él continua, pero nosotros nos hemos alejado. Él nos predestinó, Él nos creó para eso, pero el hombre se ha desviado. La predestinación se cumplirá solo en aquel que sí ha querido seguir a Cristo, que ha querido ser obediente, que se ha mantenido firme. Necesitamos ser obedientes, hermanos, porque ese es el principal punto importante. El ser obedientes es sumamente importante. Hablamos también, acabamos de decir, que la palabra de Dios nos brinda dirección, porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura, hermanos. Esa es la palabra profética más segura, dice la palabra de Dios en Juan. No hablamos de fábulas, no hablamos de lo que nos dijeron, hablamos de lo que nosotros vimos, de lo que presenciamos. Vimos al unigénito de Dios. Hermanos, cuando nosotros te predicamos, no te predicamos de algo que nos platicaron, te hablamos de lo que nosotros hemos vivido. Te hablo de lo que he vivido, de lo que he visto, de cómo Dios ha sido extraordinario conmigo. Dice la palabra de Dios, es el que saca, el que nos saca del hoyo, el que nos rejuvenece, el que nos da la mente de Cristo, el que nos da una vida mucho más, un estilo de vida mucho más admirable, mucho más extraordinario, porque ese camino es Jesucristo. No hay otro, hermanos, no hay ningún santo, ninguna imagen, ninguna filosofía humanística, ningún libro, no hay nada, absolutamente nada que nos pueda brindar esa seguridad, esa protección, esa dirección correcta en nuestras vidas.
La palabra de Dios nos brinda seguridad y confianza. Dice la palabra de Dios, en paz me acostaré y asimismo me levantaré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Solamente Dios nos puede dar esa seguridad y esa confianza cada día, que no importa lo que nuestros ojos físicos vean, lo que veamos, las guerras, las hambres, las pestilencias, los virus, los terremotos, las inundaciones. Eso no nos va a robar nuestra paz, ni nuestra seguridad, ni nuestra confianza en Dios, porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Nos brinda seguridad y confianza, ya que existe una gran cantidad de falsas doctrinas y falsos maestros contra los cuales ha hablado en Jeremías 29, 9 al 40. Vamos a leer detenidamente este pasaje. Quizá nada más alcancemos a leer esta parte de la Sagrada Escritura, porque está un poquito larga y probablemente la semana próxima continuamos, pero vamos a leerlo porque por medio de en este pasaje de la Sagrada Escritura, vamos a ver cómo Dios nos brinda esa maravillosa seguridad y confianza en Él. Dice en Jeremías 23, 9 al 40, dice así: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición de la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Fíjate lo que está diciendo aquí Jeremías. Jeremías dice que él, dice, a causa de todos esos falsos profetas, de todos esos falsos maestros, dice, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Y esto es lo que está sucediendo actualmente, hermanos. Hay tanto falso profeta. Y esto, hermanos, esto es para la iglesia, ¿eh? No es para el hombre de afuera, al pecador que anda perdido. No, hermanos, esto está dirigido a nosotros, a los que estamos dentro de una comunidad cristiana, que formamos parte del cuerpo de Cristo y que dentro del cuerpo de Cristo hay gente que se ha corrompido, gente que está ahí hablando sandeces, hablando mentiras, hablando falsedades, hablando tantas cosas. Y dice aquí Jeremías, y eso lo debemos decir nosotros también, hacer nuestras estas palabras y decir, nuestro corazón está quebrantado dentro de nosotros hasta los huesos, y nuestros huesos tiemblan y nos tambaleamos como ebrios, y como hombres, como esos hombres a los que los domina el vino y que andan ahí cayéndose, delante de Jehová, dice, y delante de sus santas palabras, porque delante del Señor hablan tantas tonterías y han olvidado las santas palabras de Dios, han olvidado la Sagrada Escritura. Dice, porque la tierra está llena de adúlteros. Adúltero, hermano, hablando en el ámbito espiritual. Adúltero se considera todo aquel que adora a otros dioses que no es Jehová, que adora otras cosas, que pone por encima de Dios cualquier cosa, el novio, la novia, el esposo, la esposa, el amigo, la amiga, el juego, la profesión. Eso es adúltero, porque estamos dejando nuestro primer amor por algo vano, por algo que se va a acabar, por algo que no va a permanecer. Y dice aquí, dice, y a causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. A causa de la maldición, a causa de esos falsos profetas, la tierra está desierta. El hombre no da fruto. Está seco porque está recibiendo mentiras y falsedades. Y hay que recordar
que cuando nosotros dejamos la palabra de Dios, recibimos maldición. Y entonces nos secamos, no nos hacemos fructíferos en la palabra. Dice, los pastizales del desierto se secaron. Todos esos pastos frescos, que es la palabra de Dios para dar al pueblo, se secan. Porque ese hombre está seco, está hablando tonterías, está hablando mentiras. Y dice aquí, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Su carrera de ellos, dice, ¿te acuerdas que dice Pablo? Procura presentarte aprobado. Dice, procura presentarte como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Y aquí dice la palabra de Dios en Jeremías 10, la carrera de ellos fue mala. Esos hombres que andan predicando mentiras están corriendo una carrera vana. No es buena su carrera. Y su valentía no es recta. Andan hablando y diciendo, ay, no es que me atacan porque soy el siervo de Dios y porque y esas personas van a ser malditos porque están hablando del siervo. No, hermanos, su valentía y su hablar no es recto delante de Dios. Y dice en el versículo 11, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Aquí vemos a Jehová diciendo, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, son corruptos. Están hablando de su propio corazón, están tergiversando mi palabra. Por tanto, dice el Señor, y además dice aquí, aún en mi casa hallé su maldad. Qué triste que el Señor en su casa, en nosotros que ahora somos su casa, el Señor encuentre maldad, cuando ya no debiera de encontrarla, porque ahora ya somos salvos, ahora somos justificados, pero seguimos guardando y atesorando cosas que no nos traen ningún beneficio, sino solamente que el Señor nos vea como dice aquí, como profetas y como sacerdotes impíos, que en su casa, en nosotros que somos su templo, siga encontrando maldad. Eso es lo que nos va a decir el Señor. Por tanto, dice, su camino será como el resbaladero en la oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Todos aquellos falsos profetas, todos aquellos falsos maestros, todos aquellos falsos sacerdotes, todos aquellos que andan hablando en nombre de Dios sin que Dios les haya dado palabra. Dice aquí en el versículo número 12 del capítulo 23 de Jeremías, dice que su camino será como resbaladero. Estarán cayendo constantemente en oscuridad y no podrán salir de esa oscuridad y además serán empujados todavía más y caerán en ese hoyo de oscuridad. Dice, porque, dice, yo, Jehová, traeré sobre ellos el año de su castigo. Así dice Jehová. Y dice en el número 13, en los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo en Israel. Fíjate qué tremendo. Los profetas de Samaria, dice, he visto desatinos, he visto que han hecho cosas y eso no los dice actualmente el Señor. En mis sacerdotes, en mis servidores, en mis pastores, he visto tantos desatinos y profetizan. Dice aquí que estos falsos profetas de Samaria profetizaban en nombre de Baal. Imagínate tú, no profetizaban en nombre de Jehová, profetizaban en nombre de Baal. Y así sucede hoy. Muchos profetizan en nombre del enemigo, en nombre de Satanás, en nombre de un demonio, porque lo que profetizan es de ellos, es mentira, es falso, no es de Dios. Y dice en el versículo número 14, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas,
Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Fíjate, aquí dice, en los profetas de Jerusalén he visto tropezas. El Señor ha encontrado a todos esos hombres tropezándose con puras tonterías. Y dice, y sucede hoy en nuestros días también, hermanos. El Señor encuentra en sus siervos, en sus servidores, en sus colaboradores, en sus pastores. Encuentra hombres que se están tropezando con la misma piedra. Y dice aquí, cometen adulterio, son adúlteros. Y andan en puras mentiras, hablando falsedades. Y además aquí dice, y se fortalecen, actualmente también sucede, fortalecen las manos de los malos. ¿Cuántos pastores mentirosos y falsos? ¿Cuántos servidores de Dios mentirosos y falsos fortalecen las manos de los malos porque reciben grandes dádivas de esas personas? Entonces, prefieren estarles endulzando el oído con mentiras, hablándoles falsedades y fortaleciéndoles sus maldades para que ninguno de ellos se conviertan de su maldad. No les hablan con la verdad, no los confrontan con la palabra de Dios, porque ellos mismos están tropezando continuamente y hablando mentira. Y dice la palabra, me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Cuando nosotros hacemos lo malo delante de Dios y hablamos en nombre de Dios diciendo, es que Dios me dijo, y hablamos mentiras, nos convertimos, dice aquí la palabra de Dios, como los de Sodoma y como los de Gomorra, los cuales Dios destruyó por su maldad. Y yo creo, hermanitos preciosos, que nos vamos a quedar hasta aquí. En Jeremías 9 hasta el versículo 14 para la próxima semana. Quise leer toda esta parte para ir profundizando, pero ya tengo el tiempo encima, desgraciadamente, ya no me va a alcanzar el tiempo para terminar de leer hasta el versículo 40, porque quiero, hermanos, que hagamos conciencia en esta parte de la Sagrada Escritura, donde Jeremías está hablando de cómo está denunciando los actos, los comportamientos de esos falsos profetas, y que no es nada, no es únicamente en ese tiempo, en tiempos de Jeremías, en tiempos del Antiguo Testamento, sino actualmente lo estamos viviendo, hermanos, y esto todavía se va a poner peor, hermanos. Cada día van a existir más falsos profetas, falsos maestros, falsos servidores, falsos predicadores de la palabra. Y que si tú y yo no estamos preparados, hermano, vamos a venir a ser destruidos como fueron destruidos aquellos, dice el Señor, acabamos de leerlo, dice que Él preparará el año de su destrucción. Hermanos, que no seamos destruidos, que no esté preparando Dios un año para nuestra destrucción por estar hablando mentiras, por estar hablando cosas, dijeran en el mundo, de nuestra propia cosecha. Cosas, fíjense, yo conozco a una hermanita que decía, ay, es que el Señor me dijo que me van a obsequiar una lavadora, porque el Señor me la va a regalar. Y su esposo decía lo mismo, es que me van a regalar un coche. Y es que el Señor me dijo que el Señor va a pagar todas mis deudas, porque estoy súper endeudado, porque el pobre hermanito se endeudaba por aquí, por allá, y cuando la gente le cobraba, se enojaba, no le cerraba la puerta o les decía, es que la palabra dice que tú me debes de perdonar mi deuda. Entonces, emplean la palabra de mala manera, emplean la palabra para sus propios beneficios. Y esos son falsos servidores, personas que toman la palabra de Dios para escudarse y cubrir sus fechorías.
pero podemos engañar al mundo, pero a Dios no lo podemos engañar. Desde el principio de la fundación del mundo, el hombre no ha podido engañar a Dios. Cuando Adán pecó y escuchó que el Señor se paseaba por el huerto, corrió y se escondió. Creía que podía engañar a Dios. Y hasta el día de hoy el hombre se sigue escondiendo y ahora no solamente se esconde, sino ahora se agazapa en la palabra de Dios, la acomoda a su manera para justificar sus fechorías. Si los hijos andan en mal camino, buscan un texto para decir, Dios lo va a hacer, Dios los va a traer y yo no me preocupo por eso. Pero cuando tuvo tiempo esa persona de educar a su hijo, de enseñarle, no lo hizo. Entonces, tenemos que entender, hermanos, la semana próxima vamos a concluir esta lectura que está muy importante sobre la denuncia de los falsos profetas, porque estamos estudiando la palabra profética más segura. La palabra profética más segura es la palabra de Dios, y la palabra de Dios, te decía yo ya en estudios pasados, desde Génesis hasta el Apocalipsis, no hay contradicción en ella. La palabra de Dios nunca se va a contradecir. Y si alguien viene y te da una palabra que contradice la palabra de Dios, echa fuera esa palabra que te están dando, porque no viene de Dios. La palabra de Dios siempre va alineada a la Sagrada Escritura. Nunca va a tergiversarla el mismo Dios. Entonces, vamos a orar, hermanitos, para terminar este tiempo. Padre bendito, Señor Dios, que estás en el cielo, Padre, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor. Estudiar tu palabra, Señor, es lo más maravilloso, Señor, porque cada día nos enseña, Señor, que tenemos que alinear nuestras vidas a tu palabra, Señor, porque la palabra profética más segura, Señor, es tu palabra, tu escritura, Señor, la sagrada escritura que pusiste en nuestras manos, Señor. El hombre, Señor, ahora se llena la boca diciendo que todavía hay más profecías y profecías. No, Señor, la profecía está en tu escritura, en tu palabra, Señor, y ahí está la profecía que enviaste para hoy y para el futuro, Señor, y hasta el fin del mundo, Señor. Lo que tenemos que hacer es estudiarla, Señor, para que nosotros podamos guiarnos, Señor, ver los tiempos y conocer los tiempos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser estudiosos de tu palabra, Señor, a escudriñarla, Señor, con devoción, Padre Santo. Que no nos desviemos, Señor, que no venga alguien a perturbarnos, Señor, diciéndonos que viene de parte tuya, Señor, hablándonos palabras, Padre, que van en contra de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser sabios, Señor, a tener el conocimiento correcto de tu palabra, Señor. Muchas gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos a atesorar tu palabra, Señor, apartar tiempos para estudiar, Señor, tu palabra, apartar tiempos para estar contigo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor, que nos ayudes, Señor, que nos perdones, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos a toda verdad, Señor, que hagamos oídos sordos, Señor, a lo que el enemigo quiere venir a traer a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor. Gracias, Padre Santo, por Radio Jaí 104.3, Señor, una estación donde se predica tu nombre, Señor. Que sea una estación, Señor, donde se predique la sana doctrina, Señor, donde se predique al Rey de Reyes y Señor de Señores, a ti, amado Dios, al Dios, Señor, que creó los cielos y la tierra, Padre Santo, a tu Hijo Jesucristo, Señor, que vino a morir por nosotros, Señor, que por medio de él obtenemos, Señor, el perdón de nuestros pecados, Señor, la reconciliación contigo, Señor. Y también, Padre, tu Espíritu Santo, Señor, al que tú enviaste para que permanezca con nosotros, Señor, llevándonos a toda verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a que el viejo hombre en nosotros, Señor, mengue cada día, Padre Santo, y que sean en nuestras vidas tu Espíritu Santo, Señor, y que cada día de nuestras vidas, Señor, demos frutos de arrepentimiento, Señor, frutos de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Padre. Te pido, Señor, por mi pastor Doroteo Rivera, Señor, por su esposa, Señor, Adriana, Señor, Rivera también, Señor, que tú les
les bendigas, Señor, que tú, Señor, los guardes en el hueco de tu mano, Señor. Es un matrimonio, Señor, que te honra, Señor, un matrimonio, Padre, que están bajo tu dirección, Señor. Guárdales, Padre Santo. Que ellos, Señor, sigan buscando cada día tu dirección, Señor. Que sigan buscando hacer lo recto, Señor, lo correcto, Señor. Que ellos sigan hablando, Señor, y predicando la sana doctrina, Señor. No importa, Señor, que hayan otros, Señor, que se pongan en contra de ellos por predicar la sana doctrina, Padre, porque tú guardas, Señor, a tus siervos, Señor, que no se desvían ni a derecha ni a izquierda, Padre. Te pido, Señor, por el pastor Héctor, Señor, por su esposa Gisela, Señor, bendícelos y guárdalos, Señor, dale sabiduría y entendimiento, Padre, para saber administrar, Señor, de manera correcta, Señor, y conforme tu dirección, esta estación de radio, Padre Santo, para que se predique la sana doctrina, Señor. Te doy gracias por mi vida, Señor. Te doy gracias por mi salud, Padre, porque he estado enferma, Señor, pero tú, en tu infinita misericordia, Señor, me has levantado. Muchas gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús te doy gracias por el privilegio que me das de compartir con otros, Señor, tu bendita palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues me despido de ustedes, hermanitos. Les mando un abrazo fraterno, con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto a cada uno de ustedes, hermanitos en la fe, amigos y amigos que se conectan a esta estación para escuchar el mensaje por YouTube, por Radio Jaí, por las redes sociales, YouTube, Facebook, y también, hermanitos, si no tienes dónde congregarte, te invito a que escuches los mensajes que se transmiten de la iglesia a la que yo sirvo, que es la Iglesia de Cristo, comunidad cristiana. Dios es fiel. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos por acá el próximo lunes. El Señor los guarde.